la recta final de la mañana. En medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. Hola, muy buenos días, las 10:10 de la mañana, estamos ahora a punto de conectarnos nuevamente con nuestro querido amigo Gustavo Tubio, son las 10:10, te decía, con casi 20 grados, es muy loco porque hay unos informativos, una palabra que nunca se dijo, Informativos. Unos noticieros que plantean 18.8 y otros 19.2. No sé el noticioso. No sé cuál es la temperatura real. Lo cierto es que estamos cerca de los 20 grados. Es una temperatura apacible para la mañana. Es una temperatura que no está nada mal como para vivir una mañana así tranquila, llena de información. Ahí está mi querido amigo. Qué ganas de abrazarlo. ¿Qué dicen, mis chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo en orden, amigo. Todo en orden. Esas cosas, increíble. Estaba todo perfecto. En el exacto momento en que veníamos al aire se cortó la transmisión. Ay, Dios. Es así. La tecnología y sus cosas. Bueno, varias cosas para charlar con ustedes. Primero, qué interesante el cierre recién con Mariano, Matías y vos, en esa charla hablando de la violencia de los jóvenes, ¿no? Y esos datos que estaban pasando. Por supuesto, tenía otras cosas en la cabeza para arrancar con ustedes. Por supuesto, el tema de las bolsas y demás. Pero ese tema sí, me mueve bastante, me moviliza, me preocupa. Lo decías claramente, no es nuevo, hace rato que venimos padeciendo el problema de la violencia en los sectores juveniles, en las escuelas y demás. Recuerden, tuvimos masacres en colegios argentinos. Pero digo, esa violencia, ¿no? ¿De dónde nace? Por supuesto, bueno, tendremos que hablar con psicólogos, con psiquiatras, con sociólogos, para ver por qué ese gen de violencia está tan activo, tan fuerte, y puede llegar a generar todo un drama tremendo, ¿no? Creo que como sociedad nos estamos acompañando, no sé si coinciden. Sí, obedece a... Pasa algo en el colegio, le van a pegar al profesor, es Sí, una tal cual, locura. tal cual. Obedece a muchos factores, ¿no? ¿Y cómo es el abordaje de este tema también dentro de las instituciones educativas? También es verdad, porque el problema ya está. ¿Hasta dónde se involucran? El problema está y ahora hay que ver de qué manera se intenta resolver, porque el problema está, es un hecho. Hay muchos factores, ¿no? Yo, por lo general, lo atribuyo, sin saber demasiado, y es casi por intuición lo que digo, a la enorme decadencia cultural y educativa de este país. A la enorme carencia Hemos caído
a lugares muy Absolutamente, profundos. absolutamente. Yo le doy mucha importancia a eso, cosa que a veces se puede refutar, todo lo que uno dice se puede refutar, ¿no? Porque es algo muy subjetivo todo esto, pero digo, vos te pones a pensar donde en Estados Unidos hay un nivel de vida muy superior al nuestro, también pasa, ¿eh? También pasa. Es noticia más de una vez en algún colegio de alguna ciudad perdida de los Estados Unidos, generalmente del centro, no de las costas, que suceden A estas ver, por cuestiones, supuesto ¿no? puede ser un pensamiento de viejo choto, ponele. Sí, Lo asumo, lo asumo. Pero cuando éramos chicos existía el bullying, sí, claramente. claro, No es claro, que sí, 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 éramos ajenos sí, a esa sí, sí. situación y el bullying era violento y sí, era Cosa muy sí. de todos los preocupante. No días. Había existía la agresión palabra, también, no sí. Sí, existía como fenómeno. claro. Eran Eh, cargadas, ¿no? Sí, no, bueno, algunas Cargadas, eran, exageradamente. algunas, bueno, más, Nada más. al extremo, ¿no? No, Más no. pesadas. Había serios problemas Sí, físicos y en sí, sí, muchos sí. casos, muchísimas veces, la Mm. víctima era el culpable, o sea, para el colegio. O sea, cuando pasaba una situación así, bueno, porque el chico o la chica no se sabe relacionar, bueno, son cosas de chicos. Esa frase espantosa de esa época. Son cosas de chicos que lo resuelvan ellos. No, no son cosas de chicos. Eran 10 contra 1. O sea, no es cosa de sí, chicos que lo resuelvan ellos. Bueno, pasaban eh, esa clase de situaciones. Pero se resolvía agarrando la trompada y ya estaba. Y después claro, claro, quedaba claro. ahí. En ese aspecto era todo mucho más sano, ¿no? Más Era allá más sano. de... Pero digo, después jugábamos a la pelota. Hoy por hoy, de verdad, los chicos en casa se juega tan lento Mm, que yo no sé hasta qué eso no está en la cabeza, ¿viste? Se naturaliza la violencia de sí, una manera, de una violencia. Hay juegos de video que son hiperrealistas, sí, sí, hiper Sí. tremendos, sangrientos. sí, Vos decís, no hay forma que esto no afecte. Yo por lo menos no lo entiendo. sí, tal cual, Para tal mí cual. está claro que hay un problema de fondo muy, pero muy serio. Ujú. Sí, tiene mucho que ver, bueno, con estos factores que decíamos, ¿no? Que se van sumando, como vos decís, la realidad de los juegos también suma, y también es muy cierto lo que vos decías respecto de cómo era antes. Era más sano teniendo una manera de definirlo, ¿no? No sé si más sano es la forma de expresarlo, pero sí es cierto que todo terminaba. Yo he sido protagonista más de una vez de agarrarte a trompadas en la esquina Mm. y a El te espero veces a la te salida. espero a la salida, eso era absolutamente natural. Yo iba a un colegio que enseñaba química y a una cuadra era uno que enseñaba mecánica automotor. Imagínense los que enseñaban mecánica automotor, tenían 14 dedos en cada mano, ¿no? Y se generaba violencia. Nosotros salíamos a defender a las chicas porque, Sí. bueno, estas cuestiones. Bueno, pero ahora también hay otro condimento que son las redes sociales. También, también. La agresividad es compleja, sí, sí, sí. También. En Que ese se sentido, suma a ese bullying es tremendo, es que verdad. antes no existía, Es verdad. en la época que nosotros íbamos al cole. Y manejan un idioma, ¿viste, Gus? Manejan un idioma que uno empieza a desconocer y es Sí, peligroso. En la película esta adolescencia, en la serie la Adolescencia, sí. serie, habla mucho del color de los corazones, lo que significa una pastilla, Sí. como esos iconos, ¿viste? Un montón de idiomas que uno desconoce y que pareciera para muchos que están mirando las redes que, bueno, es un detalle más y sin embargo le estás diciendo algo tremendamente grave al otro. Se nos aleja Ojalá un que esta poco esto, serie ¿viste? sirva para crear un poco de conciencia, Ujú. ¿no? Sí, Me sí. gusta que se abra el debate con relación a este Claro, tema. claro, claro, claro. Es fuerte, sin lugar a dudas, ¿eh? Es Sin fuerte, duda. adolescencia es fuerte. Sí, 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 sin duda, sin duda. Es, Están más solos, están más desamparados, hay una realidad económica que también pone a los padres más nerviosos, hay una forma de vivir muy distinta a la de los 70 u 80, se juegan otras cosas, se ponen en juego otras cosas, muchas cosas son de vida o muerte. Bueno, es muy difícil y atraviesa la sociedad, ¿no? Porque vos dejás de ser chico y seguramente esos signos de violencia están también en otro lado, ¿no? Es Sí, es difícil difícil de eso, entender ¿no? también cómo se fue recrudeciendo el nivel de violencia y al mismo tiempo también se fueron generando distintos tipos de organizaciones en contra de esto o para Ujú. abordar Sí, este tema, ¿no? Distintas ONG, como, bueno, también Argentinos por la Educación trabajan mucho el tema ujú,
del bullying. Digo, Sí, sí. antes tampoco existía esto. No, No, claro. no existía. Insisto en esto, hay un paso adelante en ese punto. Vos para curarte primero tenés que aceptar la enfermedad. Claro, claro. Cuando nosotros éramos chicos, insisto, no se veía, ni siquiera nombre tenía el Exacto. bullying. Después le pusieron un nombre, una calificación, se empezaron a escribir libros sobre el tema, se Sí, empezó sí. a estudiar la problemática y creo que a este punto se ha avanzado. Pero por otro lado, violenta y somos producto Sí. de violencia violenta. Las redes sociales, lo decías, Matías, bueno, exacerba esa violencia, ¿no? Ujú. Sobre todo aquellas redes que te da la posibilidad de sacar lo peor de vos sin dar la cara. Sí, eso, es verdad. El anonimato en las redes genera más Mato es violencia. terrible Sí, porque aparece, ¿no? Lo más espantoso que tenemos adentro. sí, 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 sí. Es, Y es realmente muy duro. uno cae en el bullying y piensa en el bullying porque está pensando también en el futuro. Pero digo, hay gente de 50 años que también es agresiva en ese sentido, ¿no? Y muestra un ejemplo en las redes de cómo uno no debe ser. Porque ese monstruo que tenemos dentro sale en los chicos y sale también en la gente mayor, no es digamos, cuestión de hacer una mirada muy por arriba de las redes y ve gente diciendo una tontería tras otra y siendo agresiva permanentemente, digamos. Las redes en sí son un lugar agresivo. Está bueno como tema de debate. Hoy seguramente en la trinchera, en algún momento del programa vamos a estar analizando este tema en Ujú. profundidad, que seguramente a lo largo de los próximos días también podremos sacar al aire a especialistas, gente que viene trabajando muy seriamente sobre este tema. Pero la felicidad que genera, ¿no? La dopamina que genera el celular. ¿Viste? Vos Uf. agarrás el celular y te genera allí como una suerte de satisfacción estar allí Sí. metido, haciendo estupideces. Y en algunos casos que hay gente que se divierte haciendo el mal, ¿viste? Entonces agarra y, no sé, alguien publica buen día y aparece alguien ahí que se hace llamar el cosito del cosito con tres pelos. Y agarra y dice, qué buen día vos, pedazo de basura, qué cosa. Y seguramente el cosito de tres pelos se siente hiper feliz de estar Sí, haciendo un daño. sí, sí, sí. ¿Qué nos pasa en la cabeza? Sí, es la impunidad que te da El el anonimato, sí. oscurantismo, ¿no? Te genera impunidad también. Justamente, como decís, el anonimato te permite ser lo que realmente sos. Vos serías así, Claro, si la vida eso fuera es lo anónima. interesante. Claro, ¿Cómo seríamos? ¿No? Me parece tan interesante ese tema. claro, ¿Cómo seríamos si no hubiera una sociedad organizada, ¿no? claro, no, Con seríamos ciertas reglas y animales, ciertos parámetros de movimiento? animales. ¿Qué pasaría si todo se liberara, si no hubiera ley? Sí, sí, seríamos animales y creo que ya habríamos Libertinaje. desaparecido como especie, ¿no? Una cosa es impresionante. Sí, 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 sí. Es impresionante. Pues se habla de la bondad del ser humano, ¿viste? No, Como dice, mentira. no, tenemos que ser humanos. Bueno, flaco, pará, si yo prefiero ser perro Sí, 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 antes de ser humano. mentira. Claro, Es algo forzado por las leyes, me parece, claro, sin claro. duda, Bueno, sin este duda. será uno de los que sinceramente me parece interesante. Por otro lado, por supuesto, estaremos hablando de la coyuntura política, no solo a nivel local, sino a nivel global. ¿Hacía falta Trump? Bueno, algunos dicen que sí. Entonces, bueno, tablero de una mano. Y China, obviamente, ¿qué ibas a esperar? Obvio. ¿Ok? Claro. Los chinos, obviamente, con su poder económico, están manejando la torta. Trump se da cuenta que está pasando por arriba. Ujú. Y ahora habrá que ver de qué lado uno se pone, ¿no? Entonces que al principio del siglo pasado, Argentina, en el gobierno de Justo, eh, se alió fuertemente con Inglaterra. Sí. Inglaterra era la potencia económica hasta ese momento, la gran potencia económica. El gobierno de Justo, para ser más claro, en aquel pacto famoso. Agustín P. Justo, sí, sí. Claro. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Inglaterra, de hecho, era la potencia en salida. O sea, estaba creciendo Estados Unidos a
un nivel impresionante. Ujú. Y nosotros elegimos el lado contrario. Y somos una máquina maravillosa de elegir los malos lados. Somos a lo largo de la especialistas en historia. eso, ¿eh? Especialistas en elegir el No, lado que no corresponde. especialista. Sí, En la sí. Segunda Guerra Mundial fue el último país obligado. Declaró la guerra a Alemania. Sí, Argentina estaba con los nazis, claramente, ¿no? Siempre estamos del lado equivocado de la historia. sí, sí. Y ahora, bueno, veremos. El presidente está a los besos con Trump. Y todo indica que el poderío oriental está en un grado de expansión irrefrenable, Ujú. ¿no? Hoy, seguramente a lo largo del programa también vamos a estar hablando y dando algunos datos concretos. Trump está reculando en algunas cosas, por eso hay un rebote en las bolsas. Algunas medidas las está reanalizando o empezando a analizar, porque viste que Trump no analiza, o sea, ejecuta. Sí. Y Te, después, bueno, te canta falta en vídeo con 26, ¿eh? claro, los que están del otro lado juegan. Sí, sí. Y vienen jugando hace rato. O sea, no es cuestión de que yo tomo el poder de los Estados Unidos y hago lo que se me canta. El resto de los jugadores están en plena actividad. Bueno, ya a nivel local, plena campaña, ¿no? Lo de la provincia de Buenos Aires seguramente será un tema. También, sí, sí. Sí, ha desdoblado Kicillof. ¿Rompió el peronismo o no lo rompió? No sé. No sé. No sé. Da la sensación que cada uno, por supuesto, cuida su pago chico y el gobernador responde también a la apretada de muchos intendentes que le han Claro. pedido esto. Y por otro lado tenés a la Cámpora, al Instituto Patria y, bueno, y todo eso. Creo que ahí está la clave. De hecho, no sé si rompió, sino que lo que hizo fue cuidar a los intendentes, que son muchos y que le pueden dar muchos votos. Que Claro, es distinto son 44 intendentes que es están distinto a romper. Sí, con sí. el gobernador y 21 con la Cámpora. Claro, claro. Yo creo que cuidó esos 44. Bueno. Hizo Eso se llama democracia. Votemos, muchachos. 34 levantan la mano y 22... Claro. Y lo que hizo No. Kicillof fue, creo, no soy Ganó la quien mayoría. para analizar más que eso, pero me parece que lo que hizo fue justamente eso, cuidar esos intendentes que los necesita claramente, no solo para gobernar, sino para tener algún caudal más o menos. Pero viste cómo es la política. Vuelvo a esto, lo acaba de decir Matías, y insisto, democracia pura. O sea, tenés Sí, sí. un camino. Bueno, muchachos, nos juntamos todos los intendentes que responden a este sector. Votemos. 34 levantan la mano y ganan. ¿Listo? Claro. ¿Qué tenemos que seguir discutiendo? Pero del otro lado le ponen rompió para mostrarse todavía fuertes. Pero en realidad Claro. no es que hayan roto. Lo que hicieron fue, flaco, son más del otro lado. Claro. Pasa que a Cristina le cuesta eso, ¿no? Entonces dice rompieron como si fuera un acto de irrupción institucional sobre el partido. No. Y están retiradas. Estas elecciones de medio término demuestran mucho mejor ese palacio de Versalles que hablamos siempre en la política, ¿no? Se miran el ombligo, ¿no? La rosca entre ellos, tan alejados de los problemas reales de la gente. Sin duda, sin duda. Es la caja, ¿no? Ahora se dice que Kicillof obviamente le va a cortar la caja que maneja la Cámpora y el Instituto Patria, le va a rajar a varios de sus funcionarios. ¿Qué vos decís? Qué espanto, ¿no? Llegar a la provincia, a una gobernación, para manejar cajas de dinero para asuntos internos. Sí. Tampoco es solo caerle a ese sector político, todos los sectores políticos. No, obvio. Mismo. Sí, sí, sí. Pero, qué desvergüenza, ¿no? Qué desvergüenza. Tal cual. Tal cual. Qué desvergüenza social cuando toman como algo absolutamente natural que la rosca política de ellos es el eje central de la vida de los argentinos. De verdad. Así estamos. Así estamos. 10:27. Dale, nos presentamos y arrancamos desguazando todo esto que fuimos hablando en la apertura del programa. Dale. Muy bien. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220.
En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Ishi. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Medicamentos Seguro, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. De 10 a 12 entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Qué placer tener a Carlos Germano en línea para analizar un poquito este país y este mundo tan loco en el que estamos viviendo. Carlos, querido, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Muy Carlos, bien, muy bien. Pues es que a nivel general, ¿no? Esta mañana me levantaba, veía el rebote en las bolsas, porque lo sabes muy bien, lo hemos hablado, Carlos, tantas veces. El mundo estornuda y nosotros obviamente terminamos con neumonía, ¿no? Ahora hay como una clase de rebote y aparentemente la cosa empieza a controlarse, pero es un cimbronazo fuerte, el que se está viviendo.
Y sí, porque me parece que es un cambio absoluto de todo el tema de globalizado que tenía el mundo y en el cual se rompen algunos paradigmas que desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. O sea, de alguna manera Trump lo que está planteando es basta de multilaterismo y vayamos a un mundo de relaciones de dos, bilaterales. O sea, son cambios profundos, donde aparte me parece que de movida hay un gran perdedor que es Europa, ¿no? Europa queda en una situación muy delicada, porque aparte después de la Segunda Guerra Mundial tenés una guerra en Europa en este momento, en la invasión rusa a Ucrania, que quedó, digamos, en un limbo en este momento. Es como que no se volvió, al menos desde el punto de vista periodístico, muy pocas noticias, no sabemos qué está pasando. Son situaciones, digamos, de un cambio estructural que hay que ver, digamos, cómo se desarrolla esto. Vimos el fin de semana, el día sábado, en todos los Estados Unidos, grandes manifestaciones contra las medidas del gobierno nacional estadounidense. Está en plena evolución esto, ¿no? O sea, Ha reculado, ¿no, Trump? Digo, porque ahora están rebotando las bolsas, porque digamos, algunas cosas y yo creo han que, dado detrás. viste que Trump tiene esta cosa de tirar y después, viste, es como que tiene un estilo de gestión de negociación permanente, ¿no? Pero yo, viste, venía leyendo fundamentalmente el fin de semana, que más tranquilo estaba leyendo, leí muchas notas sin ser especialista en política internacional. A mí lo que me llamó la atención que había un denominador común en varias notas que leí de analistas y periodistas norteamericanos, que son medidas intuitivas, no son medidas planificadas, que hay mucha intuición y poca planificación. Y entonces, digamos, esto lo que genera es mucha incertidumbre, y es lógico que aparezcan situaciones como la que vivimos el viernes y el lunes. Hoy creo que empieza a estar un poquito más tranquilo, pero que no sabés tampoco cuánto dura, pero la incertidumbre quedó muy instalada y con situaciones delicadas. Yo pienso, viste, lo que es Canadá, lo que es México, lo que es Europa, digo, situaciones realmente en el cual le cambió totalmente el panorama y la estrategia política que venían teniendo, ¿no? Con estas medidas que tomó el gobierno norteamericano. Y obviamente a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Bien lo decís vos, viste, a nosotros estornudan y por ahí terminamos con neumonía. En un momento donde hoy la Argentina, lo que se caracteriza hoy la Argentina, la simplificación, te diría en una sola palabra, es incertidumbre en lo político, incertidumbre en lo económico, y empieza a haber también una incertidumbre en lo social muy fuerte. Mañana se espera una marcha importante, se está generando una situación de donde lo que prima es eso, ¿no? Es la falta de certezas, en el cual el gobierno nacional había terminado muy bien en diciembre del año pasado, con mucha certeza, y después entramos en una situación muy delicada, y a eso agregale lo que está pasando hoy con todas las políticas que está llevando el gobierno norteamericano. Carlos, ¿cómo te va? Placer, como siempre, Raúl, de este lado. ¿Viste Gracias, que Raúl, ¿cómo andamos? Muy bien. Viste que a veces, cuanto más crecemos, más términos cobijamos y más términos aprendemos. Ahora estamos en la guerra de aranceles, ¿no? Antes era la guerra de guerrillas, la guerra nuclear, la guerra con drones, más acá, la guerra de trincheras, justamente. Y ahora es un término nuevo que uno desconocía, la guerra de aranceles, que es claramente lo que está sucediendo, y como vos decís, a veces en la guerra nos manejamos por intuiciones, ¿no? Y eso seguramente es parte de lo que está sucediendo. Yo me quedaba pensando un poco también, Carlos, en lo que le toca a la Argentina y en cómo le pudo haber salido o no, esto es parte de la pregunta, el tiro por la culata a Milei, porque digo, se le cayó en plan encima.
el plan de Trump encima, Milei. Estamos hablando de un tipo tremendamente proteccionista cuando nosotros nos aliamos siendo tremendamente desproteccionistas, por decirlo mal y rápidamente. Nosotros dejamos la libertad absoluta, esto genera cierta recesión y en nombre de la libertad dejamos de cobijar tal vez a nuestra industria con algunas cuestiones, ¿no? Pero digo, nuestro principal aliado, aquel a quien veneramos, hoy nos muestra que es tremendamente proteccionista, tanto es así que genera una guerra como lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo pensás eso? A ver, yo lo que creo sinceramente, la historia, si vos seguís la historia norteamericana, Argentina, históricamente fueron economías competitivas, nunca fueron economías complementarias. Pero desde ese escenario acá me parece que el primer error que se planteó, al menos en mi análisis, es que las empatías ideológicas permitían que con Estados Unidos y el alineamiento automático, como bien dijo el presidente ya de su campaña, que el alineamiento era con Estados Unidos e Israel, iba a solucionar muchos problemas. Yo te diría que la empatía o la afinidad ideológica existe, es una realidad, pero fundamentalmente el Estados Unidos defiende sus intereses y Argentina defiende sus intereses, digamos. Claro. Y nunca fueron economías complementarias. O sea, a mí no me llama la atención lo que está pasando. Sabíamos perfectamente quién era Donald Trump. Y en un país como el nuestro, en el cual yo lo que, digamos, me pareció realmente, te diría, de una situación totalmente nueva, en el cual uno que se crió con el imperialismo norteamericano, hablar de Norteamérica o de Estados Unidos era el imperialismo norteamericano. Y de pronto viene un candidato a presidente y después presidente electo que te dice el alineamiento absoluto con los Estados Unidos. Me parece que ahí también está hablando de un cambio de una sociedad que dejó de lado prejuicios históricos, claro. Digamos, estás viendo cambios de una sociedad que está vigente y sigue vigente. O sea, hoy la sociedad está en pleno movimiento. Yo lo que sigo viendo es una dirigencia política, social. Yo te digo sinceramente, días pasados yo miraba al secretario general de la CGT, uno de ellos que es Daer, digamos, hablando, y yo digo, ¿a quién le habla Daer? ¿A quién le está hablando Daer? ¿Le puede hablar a la sociedad o seguimos hablando en la cosa endogámica que hoy tiene toda la política argentina? Cuando hablo de la política englobo también al sindicalismo, al empresariado. Digamos, es como que tenés un país partido, una sociedad que sigue, digamos, pidiendo cambios, que quiere vivir mejor, porque aparte... Digo, el hecho de Milei presidente es que Milei llega como presidente por el fracaso absoluto de la partidocracia, en el cual tampoco se planteó seriamente qué pasó. Fíjate lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Es como si nada hubiera pasado. Entonces, digo, el tema con Estados Unidos creo que hay que tomarlo como es, tomando la historia. Una relación en la cual somos competitivos, hay cosas que vamos a hacer, no es complementaria a la economía, y se irá viendo en un país que hoy, fundamentalmente, ¿qué está ayudando? Esta relación, de esta empatía ideológica que pueden tener los presidentes de ambos países, pueden, digamos, abrir una puerta más rápido por la necesidad de dólares que tiene hoy la Argentina. Y que en el cual el gobierno argentino está con falta de dólares y una presión muy fuerte de muchos sectores del establishment histórico que están pujando fuertemente para la devaluación, para devaluar el peso, y en el cual el gobierno nacional sabe perfectamente que si hoy devalúa, entra en una situación de zozobra política muy fuerte, más en un año electoral. Claro, eso es lo que... Exacto. Recién hablabas de
de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto nos vamos a meter en ese tema, me interesa mucho charlarlo con vos. Pero esta situación, ¿no?, que vos señalás tan bien, esta Argentina partida con ideologías tan opuestas, ¿no?, es también lo que ve el mundo, porque también hay que ponerse, ¿no?, en la posición de otros sectores que ven a la Argentina y dicen, a estos tipos los voy a apoyar, voy a cerrar un acuerdo con estos tipos. Si hoy está esta gente y mañana vienen los otros que me odian y entonces tiran todo por el aire. Claro, somos tan adolescentes que es muy difícil negociar con nosotros si no mostramos madurez. Pero totalmente. Vos lo escuchás. Yo ayer escuchaba el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y vos fijate que el discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires es como si no hubiera pasado nada. Yo te diría más, me animo a decirte que hay más autocrítica en los discursos últimos de Cristina Kirchner que de Axel Kicillof. Digamos, lo de Axel Kicillof es como que nada pasó. O sea, lo de es un eslabón en la historia, lo de Milei presidente. Bueno, dijo, en la medida que no entendamos que hay una sociedad que está requiriendo modificaciones fuertes porque el deterioro de calidad de vida es muy grande y las faltas de expectativas siguen siendo muy importantes. O sea, porque, mira, días pasados leía un informe del Gesita Sarazaga, en donde el planteo era sobre expectativas de los jóvenes. Y te digo, en 4 barrios populares del Gran Buenos Aires y uno en la ciudad de Buenos Aires. Y te digo que los resultados son realmente preocupantes. Vos tenés del 100% de los jóvenes que viven en Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, un 20% ya totalmente fuera del circuito económico de la Argentina, están totalmente marginalizados. Y tenés un 40%, como dice un amigo mío, colgado del travesaño, es decir, viven el aquí y ahora y no se plantean nada mirando el futuro. Cuando vos ves esas situaciones, en barrios que no tenés agua, que no tenés cloacas, que les cuesta mucho llegar a los colectivos por temas de seguridad, digo, esta es la realidad de hoy de miles y miles y miles y miles de jóvenes entre 18 y 24 años, decía el informe, 19 y 24 años, decía el informe, el 50% de esos jóvenes no terminaron el secundario. Esas son las realidades que me parece que llevaron a una modificación fuerte que están buscando. Es que no sé por qué me viene a la cabeza esto que vos señalás, ¿no? Lo que pasó ayer, ¿no? ¿Cómo se resuelven las cosas hoy? Que me parece que lo de ayer es simplemente un detonante, una patada en General Rodríguez, la situación. Lo de Bernal, ¿viste? Lo de Bernal, de pronto que un problema, salen todos a cortar una calle, bueno, o me das o no pasás. ¿Viste? Como diciendo, o sea, no hay valores, no hay cultura, no hay respeto. Pero eso ya viene pasando mucho, Gustavo, esto. Digamos, la justicia por mano propia o la resolución de los conflictos de la propia sociedad sin intervención del Estado. Esto es una realidad. ¿Recordás hace cuánto? 1 mes y medio, 2 meses atrás, cuando 25 chicos que trabajan de delivery entraban ahí en el Santo Laguna, en San Justo creo que es, en un barrio popular, a rescatar una moto que le habían robado. O sea, ¿por qué? Y porque, bueno, la policía no interviene. Digo, hoy, Gustavo, hoy empieza por primera vez la provincia de Buenos Aires va a votar diferente de la nación. La supervisión de todo el acto electoral lo tiene que hacer la policía bonaerense. Se estima que todo el operativo tiene que ser más o menos unos 90.000 efectivos para toda la provincia de Buenos Aires. Que no salgan a la calle ese día. Ese día no va a haber seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque va a estar toda la policía volcada a la elección el 7 de septiembre, y no sé si
Ah, se nos cortó. Sí, se me nos parece que se cortó. cortó. Sí, salió Parece que se del cortó. aire, lamentable. Pero estaba muy bueno ese Sí. pensamiento final, ¿eh? Bueno, como siempre, hablar con Carlos es pensar un poco dónde estamos parados, ¿no? Es muy interesante. En qué Ahí lo estamos situación. tratando de conectar nuevamente. Sí, porque es interesante Sí. ese cierre para cerrar esa historia. En la provincia de Buenos Aires, insisto, ¿no? Sí. Qué bravo Ahí lo me que ha dicen, pasado Gus, y en qué puede llegar a terminar. Creo que te tenemos nuevamente. Acá estoy. Sí. Sí, Carlos. Hola. Ahora sí, Carlos, ¿cómo estás? Yo cortó. te decía, Raúl, Gustavo, digo, se toman medidas en el cual lo que se privilegia es el cuidado, protección de sus propios intereses, sin pensar en el ciudadano, sin pensar en la sociedad. Me quedaba, Carlos, Digo, pensando también en lo que decías en un momento de a quién le hablaba Daer, ¿no? Y vos dabas una realidad clara de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires con estos números de los chicos entre 19 y 24 años. Gustavo nos comentaba el ejemplo tremendo de lo que sucedió en Bernal, de lo que sucede seguramente en un montón de lugares donde todavía no han llegado las cámaras. Digo, ¿a quién le hablaba también Kicillof? ¿A quién le va a hablar Milei? Digo, ¿no? Claro. ¿Dónde está el discurso que pueda atrapar ideológicamente a estos chicos que están en otra? Y es lo que se viene, ¿no? Raúl, ¿dónde te parece? Vos mirás, por ejemplo, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, la primera, el domingo se vota en Santa Fe, empieza el calendario electoral en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad, de 3 millones de habitantes, la capital de todos nosotros, de los argentinos, y vos ves el grado de ruptura total de todo el sistema político. Digo, vos ves donde lo que se privilegia son los intereses particulares y personales de la política. Digo, esto es la realidad. Me parece que lo que la política todavía no pudo terminar es que hay un cambio muy fuerte de la sociedad. La sociedad está planteando otras cosas. Y me parece que esto no está, la política no lo está dando. Para vos, la ¿cómo situación termina se va a tensar cada vez más. ¿Para vos cómo termina esta relación entre Kicillof, Cristina? ¿Cómo sigue esto? A ver, yo lo que creo es que Kicillof tiene que acelerar ahora. No, tomó una decisión, vos lo mirabas a Kicillof hasta le costó largar la fecha. Tomaba agua y habló, Milei, era todo Milei eres el culpable de todo, y después terminó diciendo el 7 de septiembre. Y se fue. Como sobre un final, porque le costó, no es fácil la decisión que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Seguro. Toma una decisión donde indudablemente cuando el peronismo se mueve, y más el bonaerense, repercute en todo el país. Esto va a seguir paralizado a ver qué pasa el 7. Primero en julio, no sé si va a haber paso o no, veremos qué dice el Senado primero y la Cámara de Diputados después de la provincia de Buenos Aires. Pero si hablábamos de incertidumbre al principio, yo te diría que ponerle incertidumbre al cuadrado ahora, porque nadie va a hacer absolutamente nada, van a estar todos mirando cómo resuelve el peronismo de la provincia de Buenos Aires su conflicto interno. Ahora, esto es que en vez de apagar el fuego con agua, lo está apagando con nafta. Tal cual. Sí, es cierto. Carlos, igual me gustaría tu opinión respecto de... Yo comentaba, sin analizar demasiado, era una mirada muy, muy por arriba de la cuestión, pero que tiene que ver con lo que uno se enteró ayer, y que más o menos se enteró el número, pero más o menos estaba claro. En la tapa de algunos medios planteaban que hay 44 intendentes con el gobernador y 21 con la cámpora. Entonces yo pensaba si desde el lado de Cristina no le queda otra que decir, está rompiendo, está quebrantando una unidad y bla, 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 cuando en realidad lo que está haciendo es, yo le doy bola a los que más tienen y a los que están conmigo para generar más unidad de mi lado, después verán qué hacen los demás. Digo, ¿es una ruptura o es básicamente pensar en, acá hay 44 que quieren esto, yo voy por ahí? A ver, yo lo que creo es que el gobernador al tomar la decisión que tomó,
es como diciendo, voy a buscar el liderazgo y voy a querer, digamos, quedarme con el kirchnerismo. Esto, en definitiva, la pelea es con el kirchnerismo. Sí, sí, claro. O sea, hoy que tengo que ganarle a la familia Kirchner. Y Cristina y Máximo Kirchner van a decir, no vas a pasar por acá porque vos sos lo que sos gracias a nosotros. Nosotros seguimos liderando esto. O sea que lo que está claro es que esto es muy difícil congeniar. Es más, si hay alguna especie de acuerdo, el gran perdedor de esto es Axel Kicillof. Axel Kicillof dio un paso que era, mucha gente dudaba que se anime. Se animó. Bueno, ahora vendrán las consecuencias de lo que es una interna en la provincia de Buenos Aires. Por eso digo, yo la percepción que tengo, me puedo equivocar, no hago futurología, yo creo que las pasos, Buenos Aires va a tener paso, porque las pasos pueden ordenar el escenario electoral. Sin paso creo que va a ser muy difícil eso. Me puedo equivocar, Raúl, pero digo, en líneas generales yo te diría que ordena y fundamentalmente al que más ordena es a la oposición no peronista, al PRO, al radicalismo. Claro, para ver dónde están parados. Los ordena mucho, digamos, el tema de las PASO. Es verdad. Porque hoy ellos también se le abre una posibilidad importante. Si pueden lograr consensuar, pueden tener elecciones competitivas, cuando estaban, digamos, fundamentalmente muy golpeados toda lo que era el ex Juntos por el Cambio. Carlos, ¿y cómo queda parado el gobierno? Digamos que, a ver, se le está cayendo un rival que es Cristina, a quien apuntaban para generar más grieta y mostrar a que eso es el espanto, nosotros somos lo que viene. Ahora, en ese lado parece que va a estar Kicillof, que tiene bastante de espanto para este lugar, ¿no? Pero digo, ¿cómo toma el gobierno esto? Porque en definitiva es un lugar donde tienen todavía que definir su alianza, ¿no? A ver, dividido dos siempre es beneficioso para los oficialismos de turno. En este caso yo creo que si logran consensuar acuerdos, fundamentalmente con el PRO, yo te diría que el gobierno nacional genera mucha competencia en la provincia de Buenos Aires. Es espejo de lo que le pasa a la Libertad Avanza en la capital federal, donde en esa división hoy prima facie, el que más se benefició fue el Unión por la Patria, digamos, que o Frente Buenos Aires, no sé cómo se va a llamar, creo que es así, donde se benefició porque el peronismo en líneas generales se pusieron todos de acuerdo y Leandro Santoro pasó a ser la Esperanza Blanca. Digo, en el caso de la provincia de Buenos Aires es al revés, digamos, hoy el oficialismo nacional, si puede consensuar bien, te diría que está con posibilidades ciertas de hacer una muy buena elección y también posibilidades de, con un peronismo dividido, siempre las posibilidades de los oficialismos, cuando dividís por dos, siempre los oficialismos se benefician. Y en este caso se da que hagamos una hipótesis. Hay paso dentro del Frente de Todos. Gana uno u otro, gana Cristina o gana Kicillof. Los que pierden, obviamente van a septiembre, al 7 de septiembre, digamos, en segunda. Claro. No ponen cuarta para pasar a quinta. Esto fue toda la vida igual. Por eso digo, me parece que hay que ver después cómo la Libertad Avanza cierra o no cierra los acuerdos, ¿viste? O sea, lo que se está viendo en la Libertad Avanza es que a veces realizan acciones políticas que llaman poderosamente la atención, ¿no? O sea, tiran sin medir consecuencias. Lo viste la semana pasada en el Senado de la Nación, ¿no? Pensaron que después con un comunicado diciendo la casta no quiso que sigamos avanzando en el cambio con la Corte Suprema, pero, viste, estaban haciendo un zafarrancho institucional gravísimo. Y sin embargo, me consta, digamos, de senadores radicales que tuvieron
el día lunes de la semana pasada una reunión, un senador importante del radicalismo con Santiago Caputo, que le dijo, no insistan porque no hay ninguna posibilidad, ¿por qué no retiran los pliegos? Dijo, no, de ninguna manera, queremos demostrar que la casta está todo unido para ponerle palos al cambio en la Argentina. Bueno, o sea, si se manejan de esa manera, por ahí también pueden tener problemas en provincia de Buenos Aires, pero bueno, no, espero que hayan aprendido, ¿viste? Digo, pero hoy la situación, por eso te decía, hoy la situación es de incertidumbre absoluta y con un presidente que, te digo, dejó de ser, perdió la virginidad, digamos, ¿no? O sea, yo te diría que en el momento que Javier Milei entró a la residencia del presidente electo en ese momento de los Estados Unidos y tuvo una charla muy importante de casi 40 minutos y que parecía un rockstar sacándose fotos con todos, con Sylvester Stallone y con un montón de personajes en ese mundo. Yo creo que ahí el hombre pensó que ya era un líder global, que podía todo, y bueno, y a partir de ahí fueron equivocación tras equivocación, ¿no? O sea, empezó con el CryptoGate, que nunca se terminó de aclarar qué pasó. Vimos lo de la Corte Suprema de Justicia, el zafarrancho institucional que querían hacer, digamos, y lo peor que le está pasando es que perdió la agenda pública. O sea, no tiene agenda pública hoy, lo que fue su gran virtud en el 2024 le está costando en este 2025. Sí, sí. Carlos, como siempre, gracias por esta charla y aclararnos varias cosas que estamos viviendo y que evidentemente nos están conmocionando. Te mando un abrazo enorme. Abrazo grande, muchísimas gracias. Termine bien el día. Igualmente, gracias. Qué país, ¿no? Qué país, Dios mío. Las 11 de la mañana, las noticias con Matías Urtag y ya seguimos una hora más en La Trinchera. En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. 11 de la mañana en punto en todo el país. En Buenos Aires el cielo está nublado. La temperatura 19 grados 9 décimas. Reapareció la obra pública en el primer trimestre, aunque aún en niveles muy bajos. Se duplicó frente a 2024, pero favorecida por una base de comparación muy baja. La inversión real directa del Estado Nacional en las provincias y la ciudad de Buenos Aires registró un incremento real del 101,8% en el primer trimestre del año 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Las bolsas de Asia se recuperan tras la fuerte caída del lunes en los mercados. El dato anticipa una recuperación en los precios en medio de la disputa por los aranceles a la importación. Tragedia en República Dominicana, al menos 15 muertos en una discoteca. Se derrumbó un techo en un establecimiento denominado Jet Set y aún resulta prematuro conocer detalles acerca de las víctimas. Deportes, tenis, Baez y Echeverry debutan en el Master 1000 de Monte Carlo. Este martes también se jugarán algunos partidos correspondientes a la segunda ronda. El primero de ellos en salir a la cancha será Echeverry, que tiene un peligroso enfrentamiento con el francés Corentin Mounet y es un jugador con un enorme talento pero muy irregular. Luego será el turno de Baez, quien viene de caer en la final del ATP 250 de Bucarest en Rumania y que tendrá una interesante prueba frente al checo Tomás Machak.
11 de la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está nublado, la temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 79%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Seguimos en La Trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio. De la mañana y 6 minutos. Hablábamos hoy en el arranque del programa, en el arranque de La Trinchera, de esta situación tan pero tan difícil que estamos atravesando como sociedad, a nivel local, a nivel global, con relación a el bullying, la violencia juvenil, adolescente, que puede llegar a terminar en situaciones espantosas. Y esto se está dando cada vez con mayor frecuencia. En la Argentina, hace algunos años atrás, empezamos como a descubrir un fenómeno que ya estaba instalado, pero bueno, se lo atacaba poco o mal. Se empezó a trabajar sobre el tema y después, bueno, empezaron a aparecer un montón de casos. Lo decías, Raúl, y coincido, es un problema general, ¿no? Sí, sí. Que abarca todo, los chicos, el colegio, el entorno. La educación, la economía, un montón, sí. El tema es entender que estamos en un problema y encarar ese problema. Buscarle soluciones entre todos, si no, realmente va a ser muy difícil. La tenemos en línea a Paola Zavala, es la directora de la comunidad anti-bullying de la Argentina. Paola, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, qué gusto tenerte, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Gustavo. Qué importante esto, ¿no? Digo,
saber que estamos ante una realidad, un problema que está instalado y que bueno, hay que enfrentar como sea y entre todos y tratar de encontrar una solución, ¿no? No dejar que esto avance. Sí, sorprende mucho que en estos últimos días hubo varios casos con diferentes modalidades, por supuesto, en diferentes lugares del país, pero que todos tuvieron como escenario de estos hechos violentos a la escuela y que los protagonistas de estos hechos sean niños, niñas, adolescentes entre 13 y 17 años. Ese es un hecho muy llamativo. eh, Algunos de esos hechos involucran armas, que no es un hecho habitual en nuestro país, como sí lo es en Estados Unidos, por ejemplo, donde la gente tiene acceso a armas de fuego. Entonces este tipo de hechos suceden con más frecuencia. Aquí en nuestro país eso no ocurre. Eh, Gratamente podemos decir que no ocurre. Sí hemos tenido casos como, no sé si ustedes recuerdan, en el año 2004, Sí, claro. en Viedma, Carmen Me de tocó cubrirlo, Patagones, sí, sí. el caso de Terrible. este niño apodado Pan Triste, que bueno, en ese caso se llevó a cabo el hecho. En el caso de Ingeniero Maswich en particular, podemos decir que no se concretó lo que podría haber sido una tragedia tremenda, pero son hechos de una gravedad y de un ¿Y nivel dónde de está el violencia Gende, Paola? inaudita, ¿Qué nos está pasando? con pocos días de Claro. separación entre uno y otro. Semana pasada también un niño en una escuela, no recuerdo particularmente la localidad, con una fractura de cráneo, otro con un pulmón perforado con un cuchillo tramontina. Qué Son locura. hechos de una violencia Terrible. inaudita, Y te los preguntaba, cuales ¿dónde está el gen de esto, Paola? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás de todo esto? bueno, la violencia es una conducta aprendida, no es una conducta natural, no es para defendernos porque está en riesgo nuestra vida. La violencia se utiliza para someter, para humillar, para dominar a otra persona. Eh, es multicausal, las causas de la violencia. En algunos casos, como en el caso de Ingeniero Maswich, por ejemplo, algunas razones podemos encontrar en las personas ideadoras de este ataque. Eh, Creo que se publicó a nivel informativo que la persona que había ideado este ataque tenía algún trastorno de la personalidad, algún trastorno de conducta, que estaba en tratamiento, de hecho, por ese tema. Hay seguramente causas subyacentes. Probablemente también podemos llegar a pensar que puede haber sido víctima de exclusión social. Entonces cometer este tipo de hechos te permiten de alguna manera hacerte ver, hacerte notar, ejercer poder sobre alguien, ¿no? O quizás también sean víctimas de violencia intrafamiliar. Al respecto, Argentinos por la Educación el año pasado elaboró un informe muy interesante donde dice que gran parte de los chicos, un 50% de los chicos del último año de la escuela primaria, recurren a sus docentes en busca de ayuda cuando han sido víctimas de violencia intrafamiliar. A lo mejor en estos casos no podemos precisar si en todos, porque no conocemos las bases. Probablemente algunos de esos chicos sean víctimas de violencia intrafamiliar y a lo mejor estén proyectando esa violencia en la escuela. En otras oportunidades no necesariamente sean víctimas de violencia, quizás es porque entienden que la violencia es un método válido para hacerme valer, para conseguir lo que quiero, y ahí es a donde siento que fallamos como comunidad educativa si los chicos entienden que la violencia es la única forma de solucionar las cosas. Doctora Zavala, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, la saluda, es un placer. Vos sabés que... Buenos días, Rublo. buenos días. Yo te estaba escuchando y me quedó dando vueltas en la cabeza algo que es muy cierto y que tal vez, por lo menos yo, no lo tenía muy en cuenta, no lo tenía muy presente, esto de que la violencia es una conducta aprendida. Entonces ahí uno se pone a pensar en lo que sucede con los padres de muchos de los chicos que viven de fracaso en fracaso, con los padres que tienen seguramente adicciones para intentar equivocadamente, soslayar ese fracaso, lo que representa la violencia económica con la que se vive, la violencia
del día a día y que seguramente ven en los padres, en una de esas, un fracaso que los lleva a ellos a ejercer una violencia para empezar a tener un poquito de poder, cosa que tal vez los padres no tienen. Digo, me quedo pensando en eso y me quedo pensando también que a veces el análisis sociológico, que es claramente importante y claramente algo que nos ayuda a entender, me quedo pensando si no estamos dando vuelta mucho en lo sociológico y no estamos entrando medio de costadito hacia lo que es realmente la crisis educativa, claramente educativa, no solo cómo aprendemos, sino de qué manera o cómo ingresamos a la educación, sumándola también a esta crisis económica que no hace otra cosa que violentar a quienes la sufren. ¿Cómo ves eso? Exacto, esto es un fenómeno complejo. El otro día hablaba con un profesional acerca de si algunos modelos económicos pueden tener incidencia sobre este tipo de fenómenos que está sucediendo. Es probable que los adultos a lo mejor estén preocupados por poder sostener el hogar. Algunas personas tienen hasta 2 trabajos para poder llegar a pagar el alquiler, a cubrir sus obligaciones. Es muy difícil la situación económica actual, la plata no alcanza, más allá de que la inflación descienda. Probablemente eso también repercuta en la educación de los chicos. Son adultos que están preocupados por otros temas y muchas veces se dejan de lado algunos aspectos, es decir, pienso que porque lo envío al colegio y le pregunto cómo le va en la escuela y me ocupo de las cuestiones Claro, no académicas, alcanza. y le doy de comer, eso ya es suficiente. Bueno, los chicos también requieren atención emocional, que les prestemos atención, que no nos ocupemos solamente de las cuestiones académicas, que sepamos qué es lo que les está pasando. Lo que evidencian estos niveles de violencia es el gran malestar emocional que sienten los chicos, que lo están evidenciando en la escuela. ¿Cómo empezamos a trabajar, Es no? un Desde fenómeno el lugar mucho de... más complejo, digamos, No, no por supuesto. podemos pensar, porque creo que el no debate sería, por ejemplo, bueno, atribuir las causas de la violencia a la persona que lleva a cabo este tipo de hechos. Entonces decimos que tiene algún trastorno de la conducta, pasamos de página y hablamos de otra cosa. Creo Claro. que si esa es nuestra mirada, no estamos viendo, necesitamos ver más allá, ¿no? ¿Cómo hay que actuar, Paola? A ver, en casa nuestra nena, nuestro nene empieza a mostrar, ¿no? Alguna sintomatología con relación a esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? En primera instancia, estar atentos. Los chicos muchas veces no piden ayuda con palabras, pero sí podemos evidenciar, como bien decías vos, o cambios de conducta, o podemos verlos retraídos. Tenemos que prestar atención a lo que dicen, a esos discursos de odio, a esa fascinación por las armas que sienten a veces. Los chicos muchas veces están expuestos a altos niveles de violencia a través de las redes sociales, que es para ellos también forma una parte importante de su mundo, sin acompañamiento adulto. Es decir, muchos adultos no son conscientes de lo que viven los chicos a través de las redes. Ese no es un hecho menor y nosotros como Claro. adultos probablemente no hayamos recibido educación digital, pero sin embargo tenemos que poder brindarles a los chicos acompañamiento en ese área, porque todo lo que sucede en el mundo digital tiene implicancias en la vida real. Con relación a eso, capaz que es una pavada mía, ¿no? Pero digo, esos juegos tan violentos, hiperrealistas de la Play, viste que hay tanta Exacto, violencia, tanta sangre. ¿Eso sí. cómo entra en la cabeza de los chicos, de las chicas? ¿Cómo actúa? Bueno, los efectos de ese tipo de juegos no son juegos inocuos. Claro. Si tuviste oportunidad de poder escuchar los audios en los que los chicos hablaban de las armas y nombraban a las armas, el alcance de las armas, bueno, gran parte de esa información también la adquieren en estos juegos como Fortnite. Bueno, desconozco particularmente el nombre de estos juegos, ¿no? Pero gran parte de esa información también la adquieren a través de los juegos. Claro. Estaba pensando Es que, una forma también de naturalizar la violencia, ¿no? claro, claro, es algo cotidiano. Pensaba en lo que, me permito lamentablemente ser pesimista, porque digo, es tanto el bombardeo, es tanta la crisis educativa y económica, son tantos los problemas de los padres, no hemos ni siquiera todavía nombrado a la droga, que es un flagelo tremendo también en los hijos y en los padres.
cómo atacar y cómo liberarnos de esto, porque es tanto lo negativo de un lado que parece que nos quedáramos solamente en buenas intenciones de este lado. Y me permito ser pesimista en ese sentido. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, creo que lo que vos nombrabas acerca de este modelo económico, también, si vos me preguntás a mí en lo particular, yo pienso que el rol del Estado tiene que ser un rol más activo, un rol presente. Eh, Hay muchos de estos chicos que no tienen acceso a la salud mental. eh, en los servicios públicos, que no consiguen turnos. Hay adultos que también minimizan los problemas de los chicos, que no son conscientes. Y parece ser que ahora, gracias a miniseries como Adolescencia, algunos adultos están abriendo los ojos y están tomando conciencia del nivel de violencia al cual están expuestos los chicos en la vida digital. Sí podemos de pronto, porque quizás los adultos estamos más acostumbrados a pensar en clave física, protegerlos en la vida real, ¿no? Cuidarlos de adicciones como las drogas, por ejemplo, pero no cuidarlos en el mundo digital. No somos conscientes de lo que los chicos están viviendo en el mundo digital. Paula, Sí, esto requiere que los adultos se involucren y que tengan una mirada atenta sobre lo que les está ocurriendo a los chicos, no solamente los docentes, sino también toda la comunidad educativa, los padres, el Estado. con relación a este tema, por supuesto, estas notas generan un millón de preguntas, ¿no? Hay mucha gente que en este preciso momento me están haciendo algunas preguntas para hacerte, pero, a ver, representás a la comunidad anti-bullying de la Argentina, un padre, una madre que está viviendo esta situación. ¿Cómo se comunica con vos, con tu entorno, con tu gente, como para, bueno, recibir ayuda, orientación? Bueno, nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, de nuestra página de Instagram, que se llama Comunidad Antibullying Argentina. Nosotros nos dedicamos a ofrecer capacitaciones a instituciones educativas, asesoramiento a padres, charlas para padres también. Actualmente estamos colaborando con un proyecto de ley para que los colegios puedan tener un protocolo de actuación para los casos de bullying, que eso es algo que hoy no es obligatorio. La gran mayoría de los colegios, cuando se presenta un caso de bullying, improvisan acerca de cómo proceder. Generalmente se actúa tarde. Bueno, todos los hechos que han estado ocurriendo evidencian que no se ha puesto atención sobre a lo que a los chicos les sucede, y la violencia siempre va en escalada ascendente. Entonces, si no prestamos atención a las señales, si no hacemos prevención, si no intervenimos a tiempo, después tenemos que lamentar tragedias como las que vinieron ocurriendo en estos días, ¿no? Paola, me quedo pensando un segundo muy chiquito. Hablabas recién de los docentes. ¿Hay un análisis o tiene que ver un poco esta cuestión donde la educación le ha dejado, a ver, los docentes tienen menos poder, no sé si está bien dicho o no, pero o por lo menos menos ascendencia sobre los hijos, y sobre los alumnos, y en una de esas los padres, bueno, viste que está ese chiste que antes vos te enojabas con tu hijo porque tenía malas notas y ahora los padres se enojan con el docente porque le ponen malas notas. Digo, tiene que ver eso porque el docente pierde mucho poder en este sentido y no puede seguramente atacar cuestiones como estas. Digo, hace la crisis educativa de la que venimos hablando, pero porque son los propios padres los que los desautorizan muchas veces a los docentes. claro. Eso también lo genera, porque en definitiva queda el alumno librado a su pensamiento y el docente pierde poder y no se lo puede atacar. Pensando en ese protocolo, digo, que estaban ustedes auspiciando. Sí, el protocolo de actuación tampoco es la solución al bullying. Lo que pasa es que el protocolo lo que permite es actuar de manera rápida y coordinada, no improvisada, para que estos casos no escalen. Y para proteger a la víctima en primera instancia. Después, por supuesto, es necesario, la herramienta más importante que tenemos para trabajar sobre bullying es la prevención, pero tenemos que iniciar primero con los adultos, con los padres, con los docentes, sobre todo, porque si les decimos a los chicos que ante un caso de bullying tienen que pedir ayuda y los docentes no están capacitados para escuchar ese pedido de ayuda, es más dramático para los niños, porque caen en esto que
desde la psicología se llama la indefensión aprendida, que es que entienden que nadie los va a poder ayudar, Están solos. nadie los va a poder ayudar en esa situación. Paula, qué gusto tenerte. Gracias por esta charla, por empezar a orientarnos. Gracias por este contacto, por lo que hacen a través de la comunidad. No es un problema menor, es un problema de base central en la sociedad argentina de estos días. Así que, evidentemente, como decíamos al principio, tenemos que estar preparados, atentos, tenemos que capacitarnos y, por supuesto, estar cerca de los chicos y de las chicas, ¿no? Cosa que, como sociedad, a veces la vida, la locura diaria nos aleja porque, bueno, los problemas, el trabajo, qué sé yo, esto y el otro. Y nos estamos perdiendo la posibilidad de ayudarlos como corresponde. Te mandamos un abrazo grande, te felicitamos y gracias por esta charla. Un abrazo y que tengan una linda semana. Muchas gracias. Gracias. Paola Zavala, directora de la comunidad anti-bullying de la Argentina. 11:23, ya seguimos en la trinchera. En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito, más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661. Comisaría Tercera 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 422222. Ambulancias 02320 439300. Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Ishi. En La Trinchera tenemos barricada de información, donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM 1220. Y 26 en la mañana, el contacto con uno de nuestros columnistas, con Gabriel Cuaisel, el editor de noticias agropecuarias.com. ¿Cómo va, Gaby? Buen día. Hola, Gustavo, Raulo, ¿qué tal? Muy bien. A ver, el tema de la suba de verduras es el tema de hoy, ¿no? Sí, yo no sé si ustedes anduvieron de compras por la verdulería, frutería, pero en el mercado central se registraron, o sea, los precios mayoristas, a los precios a los que llegaron las frutas y las verduras, especialmente las verduras, un aumento bastante fuerte de 43% registrado a lo largo de marzo. ¿43? En la fruta, sí, en las frutas no, en las frutas bajaron incluso un 10%. Así que yo fui a ver, en realidad no, yo sí no anduve por las verdulerías el fin de semana. Mi día son los lunes para ir de compras acá por mi zona, Ituzaingó, donde hay un supermercado
vende con 30% de descuento, supongo que porque vende el remanente que tiene del fin de semana. Claro. Y ya para el martes, precios normales porque repusieron, ¿verdad? Así que, por eso digo, no sé bien cómo, si ustedes, cuál fue la repercusión que vieron ustedes de esta suba, pero en el que es el mercado mayorista, el tomate y las lechugas vinieron con bastante suba, llegaron al mercado. ¿Y a qué se debe esto, Gaby? 68%. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, eso lo averigüé con una apuestera que me comuniqué antes de salir ahora, y me dijo que tiene que ver todo con la cuestión de lluvias. El tomate no llegó, durante marzo no llegó bien y a tiempo por lluvias, no pudo llegar, los camiones no abastecieron lo suficiente. Y ahora en abril se registró, o antes de abril se registró otra cuestión que fue el cambio de región. Ya no llega el tomate de La Plata, que se terminó, y está empezando a llegar el de Mar del Plata y el tomate perita de Mendoza, pero todavía no llegó en volumen como para que repercuta en precios, entonces sigue un poco alto la cuestión. Pero la cuestión de lo que es la lluvia ya pasaron, la provisión ya se espera que sea normal, e incluso ya me dijo que están llegando que están saliendo las bolsas, ahora sí, del mercado hacia los comercios, con unos precios un poco más acomodados. Nos estábamos acostumbrando al aumento de la carne cuando viene el cimbronazo de la verdura. Exactamente. Bueno, la semana que viene vendrá el de la fruta, entonces. Sí, esperemos. Sí, la fruta parece que no subió, así que en el mercado central lo que llegó, así que va a tener precios o estables o quizá bajen un poco. Te digo cuáles son. La banana en marzo bajó 18%, 17% en realidad. El limón casi 40%, menos precio. La naranja 13% y la manzana 6%. O sea, podemos ir a pedir alguna de estas frutas que la vamos a encontrar a buen precio. Gabriel, seguimos este tema. Te mandamos un abrazo muy bien. Grande. Abrazo. Gabriel Cuaicel, el editor de Noticias Agropecuarias.com aquí en La Trinchera, 11:30 en punto. En el medio del caos, pero con buena información. Métete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com y AM 1220. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad, seguimos para adelante. Ezeiza Municipio. Gestión Gastón Granados. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Inscribite en las escuelas deportivas municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más. Para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años.
Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. De 10 a 12 entra a La Trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? 11:34, seguimos aquí en La Trinchera y es impresionante la repercusión que ha tenido, bueno, todo lo que tiene que ver con Lijo y García Mansilla, ¿no? Y uno se pregunta, querido Raúl, si era necesario todo esto que vivimos, ¿no? ¿Por qué se llegó a esta instancia? ¿Por qué se dejó avanzar tanto una situación que quizás en negociación, en la previa, bueno, se hubiera resuelto de otra manera? Sí. Y no se hubiera llegado a semejante escándalo político, ¿no? Con tanta, pero tanta repercusión. Lo tenemos en línea y es un placer tenerlo al doctor Eduardo Javier Dubois, es abogado, ex juez nacional en lo comercial. Tiene aquí en Ecomedios, en esta radio, su programa, El Tercer Ojo, los miércoles a las 19. Eduardo, qué gusto tenerte, ¿cómo andás? Buenos días, saludos a ambos, un gusto estar acá en Ecomedios, que es también mi radio, porque tengo un programa los miércoles a la tarde. Sí, Así que me siento en casa, con acabamos todo de gusto a presentar y disposición, obviamente un programa y los felicito por el programa de ustedes. Gracias, igualmente, Edu. A ver, tu mirada con relación a todo esto, hablábamos con Raúl recién, ¿no? ¿Por qué se llegó a esta situación si evidentemente la Constitución es clara, si todo el proceso es claro, ¿no? Se forzaron situaciones hasta un límite indeseado, ¿no? ¿De cuál de los temas estamos hablando? Porque recién llegó... Del Hijo y de García Mansilla, de los pliegos. Ah, perfecto. Sí, digamos, ya el nombramiento, ¿viste? Ya el nombramiento 2 días antes era un poco contra natura, porque lo que está previsto es que el Congreso no esté, que sea urgente, ¿no? Pero 2 días antes eso no justifica. Digamos, acá hay una explicación jurídica y otra política, ¿no? La política creo que ustedes la manejan mucho mejor que yo, pero bueno, es un tema de falta de consenso del gobierno, que se pelea con los que tienen que consensuar. Bueno, yo creo que es un manejo muy contrario a lo que una buena política haría, que es sumar gente, no pelearse, ¿no? Se pelea, se amiga, se pelea, amenaza, y esto conduce a estos resultados. Creo que queda García Mansilla, la ¿no? parte legal es clara, o sea, no se puede nombrar 2 días antes ni pretender que duren todo el tiempo, ¿no? Son dos cosas que legalmente no se admiten. Eso para mí está claro, por lo menos los constitucionalistas lo sostienen, y ahí también hubo un desvío de causa. Y bueno, y el Congreso o el Senado hizo lo que tenía que hacer, decir, mira, esto no va.
Menciona a García García Mansilla. O sea, García por Mansilla suerte García queda Mansilla como... renunció, porque si no hubiera renunciado, ahí hubiera habido un problema. ¿Y García Mansilla queda como un ex miembro de la Corte o en realidad, digamos, nunca existió su situación? Porque No, es queda raro. como miembro, lo que él firmó va a valer, porque vos tenés ahí dos elementos. Primero, la doctrina de facto, ¿no? O sea, el funcionario de facto, suponte que alguien diga estuvo mal nombrado, bueno, pero cumplió tareas, bueno, los actos de él valen. Y en segundo lugar, él creo que las cosas que firmó, las firmó integrando un voto unánime, o sea, hay lo que se llama el cálculo de resistencia, ¿no? Si este está viciado, pero con los otros que firmaron alcanza. Claro. Doctor, ¿cómo le va? Raúl Ahí no va a haber Vázquez. problema con lo que él firmó. Claro. Raúl Vázquez Pero lo bueno, saluda, ¿cómo esto le es va? un poco... Hola, Raúl Vázquez lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué Bien, tal? bien. Bueno, muy bien, un gusto de conversar con ustedes esos temas. Igualmente. Estaba pensando, primero en los problemas claros de la justicia, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la justicia en algún punto tiene una enorme deuda con la democracia. Me parece a mí que históricamente, desde el 80 y pico para acá, la justicia viene fallando y viene siendo complicada y por lo menos viene llegando tarde, lo cual ya es un problema. Pero me quedo pensando en la función de la Corte Suprema. Digo, ¿es posible desde su mirada que la Corte Suprema funcione como estaba funcionando con la cantidad mínima de miembros? ¿Es necesario que sean 5, que sean 7, que sean 9 como en alguna época? Desde el punto de vista legal y desde su mirada, ¿cómo puede funcionar bien una Corte Suprema sin estos despelotes que se han generado últimamente? Bueno, requiere mucho consenso, ¿no? Para funcionar con 3 requiere mucho consenso, entonces hay que ver si ellos se ajustan a esto. Si no hubiera consenso y hubiera una disidencia permanente que obliga a nombrar con jueces, esto va a ser muy complicado. Ahora, lo que tenemos ahora es una oportunidad histórica de nombrar a 2 mujeres, porque acá hay un mandato convencional, una necesidad de igualdad de género. El 51% de los argentinos son mujeres y no hay mujeres en la Corte. Esto creo que era una de las importantes resistencias a estos 2 pliegos, y ahora hay una oportunidad histórica de nombrarlas. Usted me dirá, ¿lo vemos al presidente proponiendo mujeres? Digamos, espontáneamente no, pero yo creo que es la oportunidad, porque además las mujeres en la Corte cambian un poco el eje, el foco. Fíjese lo que fueron las mujeres que tuvieron antes, Argibay, Hayton, muy valiosas, ¿no? Argibay, que fue la única que, no sé si se acuerda del caso ese famoso de que querían reabrir una cosa juzgada por un tema de desaparecidos. Ella, a pesar de ser de izquierda, etcétera, dijo, no señor, cosa juzgada es cosa juzgada. O sea, hay visiones que realmente son muy importantes. Creo que acá tenemos una oportunidad de incorporar mujeres y otra oportunidad también, no digo por la Corte, pero digo por los tribunales inferiores, es la necesidad de reformar el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es un fracaso absoluto. Y se lo repito, el Consejo de la Magistratura es un fracaso absoluto, son cambios de figuritas políticas, en vez de buscar lo que se quería, que era que vayan los mejores. Ahora, Eduardo, con y hoy relación está a trabado, ese y tema, hoy yo le digo, yo litigo en comercial, la mitad de los jueces no están. con relación a ese Juez tema, tiene Eduardo. varios juzgados a cargo, no se puede trabajar. Eduardo, con relación a este tema, ¿no? El movimiento político detrás de todo esto, tanto en el Consejo de la Magistratura como en la conformación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Se busca un mejoramiento de la justicia, que funcione mejor, darle herramientas operativas a nuestra justicia? ¿O aquí se avanza, sea una cuestión de género, mujeres, hombres, lo que fuere? Pero digo, ¿hay realmente una mirada profesional para mejorar la justicia? ¿O aquí lo que hay detrás es una cuestión de impunidad? O sea, yo te voy a votar lo que me garantice impunidad. O sea, hay un sector político que claramente apoyaría un nombre u otro, más allá del género, si le garantizan a que le tiene impunidad. Vamos a decirlo claramente. Entonces digo, la justicia se ve muy dañada a nivel institucional si se nombran personas por cuestiones políticas de fondo.
Claro, en general es así. A la política le interesan los jueces que estén de alguna manera disciplinados, ¿no? Claro. Entonces justamente lo que no le interesa a la política es el juez independiente. Y es una vergüenza. ahí está ese conflicto, que por eso el tema de que en el Consejo haya representantes políticos, haya legisladores, es lo que condiciona y ensucia todo. En otros países donde el Consejo de Magistratura funciona muy bien, se seleccionan jueces, se hacen procedimientos de remoción, no están los políticos. Hay académicos, hay abogados, hay otros estratos. Nosotros, al haber introducido el tema de los legisladores y el representante del Ejecutivo, esto lo fue ensuciando. Entonces el Consejo, que era una buena idea para que no sea solo el dedo del presidente, quedó en algo peor que eso. Y esto que produce además paralización absoluta, y entonces usted tiene que la justicia, la mitad de los cargos están vacantes. ¿Se podrá resolver no eso? Se podrá resolver porque, digo, en definitiva la solución está en manos de los políticos también, digo. ¿Se podrá resolver esta cuestión donde se ensucia por el ingreso de los políticos, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura? Yo siempre soy optimista, pero claro, hace falta, para que algo cambie, que haya reacciones, que pasen cosas, ¿no es cierto? En fin, a veces el periodismo puede ayudar también con esto. La opinión pública, algún caso complicado, que bueno, que cree una sensación general de que esto tiene que cambiar en algún punto, por lo menos paso a paso, ¿no? Por lo menos paso a paso. Eduardo, como siempre, un gusto charlar contigo y por supuesto atentos a tu programa donde profundizarás toda esta problemática de la semana. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, a disposición, mucha suerte y felicitaciones. Muchas gracias. Adiós, buen día. Igualmente para vos. Eduardo Fabier Dubois, abogado, ex juez nacional, tiene su programa aquí en esta casa los miércoles por la tarde, 11:44, estamos en La Trinchera. Dale. Seguimos informando desde La Trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Bueno, 11:47, lo tenemos a Agustín Taranta en el piso de la radio para hablar un poquito de fútbol. Agus, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Gustavo, Raúl, Mati, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, querido amigo. Muy bien, muy bien. Tiene pinta de jugador de fútbol, sinceramente. Vos sé que lo miro y el tipo no, tiene. Sí. ¿Jugás al fútbol? Tiene un pasado fútbol. Jugué al fútbol, sí.
Sí, sí, Juega al sí. fútbol. ¿En dónde jugó? Juega en Cuente un Deportivo poco su Español. historia. ¿Dónde? En Deportivo Español. Deportivo Español. Todos hemos ido alguna vez, por lo menos yo, claramente por mi apellido, todos hemos ido alguna vez con un tío viejo a ver el Deportivo Español. Yo fui varias veces a ver el Deportivo Español cuando estaba Río Soane. O sea, Río Soane. Gran época. de una Deportivo época Español. gloriosa, más allá de Río Soane. Sí, sí. La época estaba Catalano en el arco. Catalano, Catalano, exactamente, sí, el uruguayo, lo tuve uruguayo como Batista. técnico. Lo tuvo como técnico. ¿Lo conociste a Catalano? Sí, sigue en el club todavía. Que era el uruguayo Batista, el número que terminó en la selección uruguaya también Batista. Sí. Jugaba Donaires, que le pegaba como los dioses, el 10 ahí. Tuvo una época dorada en los 90, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Cuando ascendió Racing, ascendió segundo porque Español se dio primero. Salió campeón, de verdad. Salió campeón, sí. Bueno, muy bien, muy ya bueno. iremos conociendo más de la vida de Dale, Tarante. después les comento un poquito más de mi pasado. Pero mientras tanto, Mientras hay que hablar de Copa Libertadores. Hay Copa Libertadores, exactamente. Bueno, hoy juega River, juega Talleres y juega Estudiantes. River juega sin público, recordemos por el último partido que le había tocado jugar. Eso, permítame, yo no es que me quiera poner del lado de mi compañero y mi amigo, pero digo, es una estupidez, porque vos cuando ves cómo auspician y cómo hacen publicidad de la Copa Libertadores. Los brasileros, vos vas a ponen la esa cancha imagen. brasilera y te pueden agarrar Totalmente. a palazos, te pegan Sí. el público local. Vos tirás te 4 pegan- corchazos y... Bueno, Vos armas una sí. fiesta de color que nadie terminó dañado. El propio público visitante le pareció una maravilla lo que vio y dice, está Una pagada fiesta. la entrada porque es un espectáculo. En la publicidad del partido lo ponen, en la Lo vio publicidad de la todo el mundo. Conmebol Sí. lo ponen y ahora y lo multan por eso. ¿Sí? No, es algo rarísimo y coincido que no tienen la misma vara para los equipos brasileños que también hacen lo mismo y además, como vos decías, la policía en Brasil es un caso aparte. Todos los hinchas argentinos que van a Brasil comentan La lo pasan mismo mal, sí. porque la pasan muy mal. Pero bueno, El daño que se le hace a River a nivel económico es muy sí, fuerte. muy grande el daño económico que tiene River, además de recibir una multa de $100.000 que se le descontó directamente de su participación en la temporada pasada. Bueno, A arrancamos nivel con... político la pelota tiene que entrar hoy, ¿eh? Sí, bueno, un River que está medio negado al gol, pero bueno, Borja pudo convertir el día sábado en Junín, esperemos que se le abra el arco al colombiano. Pero antes de River juega Talleres que se quedó sin técnico en la semana. El cacique Medina renunció luego de un andar flojo en el torneo local y arrancar perdiendo 1-0 en Copa Libertadores. Bueno, hoy juega de local, va a dirigir el Cholo Guiñazú como director interino. Jugadorazo, pasado por Independiente y también pasado por Libertad de Paraguay, que bueno, es el rival de hoy de Talleres de Córdoba. Jugarán en Paraguay a las 19 horas. Después, a las 21:30 juega Estudiantes de La Plata frente a Universidad de Chile. Mismo horario que jugará River. Estudiantes que logró una victoria en su debut en Copa Libertadores contra Carabobo en Venezuela. Y Universidad de Chile que también logró el triunfo en su debut contra Botafogo, contra el último campeón. Así que los dos vienen de unas victorias. Y River, que bueno, recién hablábamos un poco, recupera varios jugadores para este encuentro. Vuelve Gonzalo Montiel a la defensa después de su ausencia por lesión varias semanas. Jugará el chileno Paulo Díaz, Acuña, Pesela, bueno, obviamente Armani. Y se espera que repita el medio campo que jugó la última vez, cuando jugó Enzo Pérez, Castaño y Mesa. Y más adelantado, Mastantuono, Borja y Colidio. Con esta defensa campeona del mundo, digo, ¿usted se acuerda de lo que jugaba Pesela cuando llegó a River? Yo no sé qué le pasó, si tuvo una lesión o qué, pero ha caído. Bajó mucho su nivel, muchísimo. Sí. La verdad que veremos cómo vuelve hoy. Lo mismo el Huevo Acuña, yo creo también, que no está pasando un buen nivel futbolístico. De hecho, en la última convocatoria Scaloni decidió no convocarlo. Pero bueno, son jugadores de selección y una trayectoria enorme y yo creo que en cualquier momento volverán a un buen nivel. Las lesiones últimamente no lo están acompañando a ninguno de los dos, ni a Pesela ni al Huevo Acuña. Esperemos que se les pueda dar por el bien de ellos y por el bien de la selección, que no tiene tanto recambio. Quizá en el lateral izquierdo encontró su defensor titular, que es Tagliafico,
pero en el banco no tenemos tal cual, tantas variantes, así que el huevo Acuña ojalá que pueda recuperar su nivel. Es que me da la sensación, te vas a reír con lo que te digo, Gallardo tiene una espalda gigantesca, obviamente, es prácticamente el dueño del club, sin lugar a dudas, ¿no? Pero hoy por las características, está bien que no va a estar la gente, y al no estar la gente, me da la sensación que el equipo va a jugar hoy sirve, me parece. Relajado. Me parece que no esté gente, me parece que sirve. Sí, le saca presión, me ¿no? parece, a los jugadores. porque lo va a relajar, o Sí. sea, nada, va a poder gritar de lo lindo, que tranquilo, Gallardo Sí. del banco. Sí, sí. Ahora, si hoy River, porque sinceramente, ojo que el Barcelona no es un equipito No, cualquiera, claro que no. No, para nada. No. tiene juego, tiene pie, pero da la sensación que hay diferencia sustancial. Si River marca esa diferencia, bueno, todo irá tranquilo. Si River hoy tiene problemas, yo creo que realmente se le va a empezar a complicar seriamente el panorama al muñeco. Se le Hoy empieza- River tiene que ganar y tiene que, mirá lo que te digo, por cómo se da todo, hoy River tiene que ganar y jugar lindo. Exactamente. Yo creo que le va a venir bien a los jugadores. Es raro lo que voy a decir, jugar sin público, porque últimamente en el Monumental no estaban pudiendo Hay presión, sí. jugar bien por la presión, exactamente, porque el hincha de River exige demasiado. El hincha de River es muy exigente con sus jugadores y no le alcanza solamente con ganar. River exige jugar Sí, bien. Y todavía, no sé si esto seguirá pasando o no, todavía claramente el hincha de River, si con alguien se tiene que enojar es con los jugadores. Sí, Entonces sí. los jugadores saben eso, porque saben que de este lado de la línea de cal está un gigante. Al técnico Que le por ahora perdona se todo. confía mucho, ¿no? Qué increíble el tema de que, sinceramente te lo digo, yo miro a los jugadores de River, recién, vos no estás nombrando jugadores de selección, y no solamente de selección, no es la selección de Honduras, con todo el respeto del mundo, la selección campeona del mundo. Campeona del mundo. Vos decís, o que juegan, o que han jugado hasta hace 5 minutos. Yo noto que el jugador de River no se está divirtiendo. Puede ser. O sea, si lograra, más allá del esquema que le propone el muñeco, divertirse un poco más y no tener la presión de, en el banco tengo unos monstruos, que si yo me llevo a equivocar en 2 pases, nada, me rajan, me sacan. Y si lograra divertirse un poco más, yo no sé si volvió, te lo dejo allí para la investigación, porque realmente me lo perdí. Calculo que sí, porque cuando volvió el muñeco habrá vuelto con toda su gente que lo acompañó durante tanto tiempo. Sí. Había una psicóloga, una mujer, que había hecho una tarea Sandra Rossi, sí. Claro, ¿ella está? Sí, está, pero no está en el Está de plantel licencia. profesional. No está en el plantel profesional. Está mirá. en reserva. ¿Y por qué? Buena pregunta. Lo voy a investigar. Lo voy a investigar. A mí me parece que la tarea de Rossi en este momento, porque Sí. ya lo demostró en el pasado, Sería fundamental. los jugadores la adoraban a esa mujer. O sea, evidentemente es ella verdad. tenía el tacto profesional de poder hablar con cada uno de los muchachos y sacarle, ¿no?, quilombo de la cabeza para que se divirtieran jugando al fútbol, que esto es un juego, porque no solo, a veces el fútbol profesional hace que uno se olvide, ¿no? Totalmente. Esto es un juego. Vos Sí. para que te vaya bien te tenés que divertir en Y la tenés cancha. que estar bien. Así que es fundamental. Hablo. Claro, yo no entiendo por qué. ¿Por qué esta chica no vuelve a su función? Te lo Esta voy a chica, porque investigar es grande. para el próximo partido de River. Te lo voy a traer. Pero claro, claramente. Sí, es una mina muy muy reconocida, inclusive en el ámbito así futbolístico, respecto Sí. de su relación con los jugadores. Sí. Si quiere divertirse, vaya por Avellaneda esta tarde. Sí, bueno, esta tarde tenemos Copa Sudamericana y juega el Rojo que ya está clasificado a los octavos de final del torneo local, de la apertura, luego del empate con Lanús 1-1. Y bueno, viene... Sé que estás disfrutando, querido Taranta. Qué gran momento, El ¿no? mejor Que está- Vázquez, ¿viste? Porque está agrandado el tipo. Lo hemos soportado aquí, la palabra es esa, soportado. Le cambia la cara. He llorado en vivo. Te agarré en un gran momento. Llorando, He llorado en vivo, lágrimas de sangre, ¿viste? Con cuchillos clavados en el pecho, pidiendo, no sé, un tsunami que tape Avellaneda. Bueno, desastre. Y ahora está el tipo, bueno, si se quiere divertir, venga a Avellaneda. nosotros- Vengan a Estoy de la famosa gorda agrandada. Bueno, mientras se pueda hay que disfrutarlo. Y escúcheme. Independiente, la verdad que está jugando muy bien, así que jugando hace bien bien, en disfrutar. jugando Bueno, viene de una caída en Potosí, ya hablábamos de la altura y todo lo que fue ese viaje caótico, pero en el torneo local está jugando un fútbol fantástico.
Y ya más o menos ya tiene un 11 definido. Tiene un 11 definido y eso es lo que a mí me interesa. Sí, yo creo que es momento que empiecen a aplaudir a Bacari, pero aplaudirlo de verdad. Sí, se lo merece. Yo que voy a la cancha cada vez que juega local, hay un tibio. Vamos, hijo. No se anima todavía. Con ese plantel infame lo que está haciendo, la verdad que es una maravilla. La verdad que sí. Bueno, Independiente formará con Rodrigo Rey, Federico Vera, Kevin Lo Mónaco, Sebastián Valdés, Álvaro Angulo, que la verdad que Angulo sorprendió a muchos. Sí. Gran rendimiento de Angulo. Lo mismo para Felipe Loyola, que tiene nivel de selección, Iván Marcone, Luciano Cabral, Lautaro Millán, Gabriel Ábalos y Santiago Montiel. Que como bien dijiste, el DT Julio Bacari, que se merece el aplauso del hincha por lo que está logrando con este plantel, que no tiene tanto recambio, pero hace... El gran déficit mucho. es ese, no tiene tanto recambio y vamos a ver cómo puede afrontar. Yo creo que va a tener que elegir en algún momento. Copa Sudamericana y Copa Torneo Local, el torneo de apertura. La Copa Sudamericana clasifica solamente el primero directamente a octavos de final. Independiente arrancó con una derrota, así que debe hacerse fuerte de local, cosechar, te diría que los 9 puntos de local serían lo ideal. Hoy juega contra Boston River, perdón, me olvidé de nombrar, el equipo uruguayo que igualó 3-3 en su debut contra Guaraní, que es el otro equipo que completa el grupo. Bueno, es un grupo... Déjame tirar un... Sí, ya lo veo venir, Mirá cómo lo veo venir. Lo veo venir. Sabés que cualquier cosa que diga River enfrente, ¿viste? ¿Vos sabés? Lo veo venir, lo veía venir. Yo iba a decir algo antes para anular esa reacción y llegué tarde. ¿Vos decís que se da el batacazo hoy? No, yo creo y que... River, pero viste que el nombre... Sí, lo bueno es los colores. Este gran Independiente, ¿con quién fue? ¿Con qué cayó? Con River, sí. Con River. Lo bueno de este River son los colores, que es verde y rojo. Sí, se disimula. No hay ninguna banda. No hay ninguna banda de por medio, exactamente. Algo querido, gracias. Abrazo grande. Abrazo, amigo, muchas gracias. Qué placer. 11:59, dale, ya cerramos. Dale. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12 con Gustavo Tubio. Estamos, no se te escuchó bien, pero calculo que estarás saludando. Hoy es el día de la empanada. Porque solamente queda lugar para el adiós. Exactamente. Exactamente, así es. Para ir a comer una empanada. Hoy es el día de la empanada, así que si puede. Que debe tener solo 13 repulques, leí por ahí. ¿13? 13 repulques, más o menos está mal. Cosas de la Argentina. Bueno, ahí le voy a, hoy estuvo ahí mi amigo el tucumano, José Inesta, con la ganadora del mundial de no sé qué historia. Le voy a mandar un mensajito a ver si nos pasa el número y podemos poner al aire a esta mujer. Qué rico. ¿Cuántos repulgues tiene empanada? ¿Y qué le pone también? Sí. Chao, chicos. Chao, amigos. Chao, hasta mañana. La lluvia me acompaña en casa. Un café y un cigarrito para estar bien. Y tú estás aún dormida en la cama y bien. Voy a ver quién pasa en la ventana. Escribir, tengo que escribir a mi hermana. Y comprar azúcar que se acabó ayer. Y pasear al perro en la mañana, pero no. Creo que me volveré a la cama. Y acurrucados el mundo es diferente. Calor humano y hambre que compartir. Y adormecidos y amontonados de esta trinchera no quiero salir. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.